Hola, hola, bienvenidos a nuestra reunión de cada domingo, 10:30. Nos podemos juntar, nos podemos conectar, tener un tiempo de comunión y a través del chat de una forma virtual es la herramienta que tenemos hoy en día, es una herramienta que tenemos que aprovechar y que nos hace disfrutar también porque, como les decía, hay preguntas, entre cada pregunta y respuestas que tienen que ver con una pregunta de atrás, hay un lío, pero está bueno que puedas participar. Queremos conocerte, queremos saber quién sos, de dónde estás, y si sos nuevo y es la primera vez, queremos darte la bienvenida. Queremos, si bien ahora vas a ver nombres o nicks, o no sé cómo se llama ahora, ¿no son nicks? Sí, nicks. Bien, los nicks de cada cuenta, de cada usuario. Eso pronto, y oramos por esto, que pronto puedas ponerle caras a esas cosas que ves ahí, a esos nicks. Así que bienvenidos. Quiero continuar donde dejé el domingo pasado, pero antes quiero hacer un leve repaso. Intencionalmente comenzamos el año, la primera reunión del año 2021, hablando del cristianismo y el título era Repensando el cristianismo. Te invito a que lo vuelvas a escuchar si ya lo escuchaste y si no, lo tenés en nuestro canal de YouTube, ahí están los links, están pasando ahí abajo en el video. Y podamos juntos tomar este desafío de repensar quiénes somos y por qué hacemos lo que hacemos. Si es un llamado para personas valientes, para personas apasionadas por Dios, que tengan la capacidad, la valentía y la humildad, por sobre todas las cosas, de poder exponerse frente a la palabra y realmente corregir lo que haya que corregir, afirmar lo que haya que afirmar, anular lo que haya que anular y agregar lo que sea necesario agregar. Por mucho tiempo como iglesia le dimos mucha importancia a cosas que no eran tan importantes, o podríamos decir teníamos un desorden de prioridades, pero este tiempo Dios lo ha usado para que podamos replantear nuestras prioridades como iglesia, como pastores, como líderes, como hijos, como padres, como madres, como esposos, como familias. Comenzamos hace un tiempo nuestro ministerio a cargo de la iglesia con una visión que es: yo y mi casa serviremos a Jehová. Y eso tiene que ver con ser cristianos auténticos, apasionados por Dios, sin domesticar, como hablábamos. Implica una fe salvaje que tenemos que despertar y de eso estamos hablando. Así que te pido que después de este video puedas ver durante la semana, tomarte un tiempo, invertir un tiempo y ver lo que comenzamos a hablar, el primer domingo de este año, repensando el cristianismo. El domingo pasado, repensando la fe, que es la base de nuestra vida. Y hoy quiero continuar justamente con eso. Venimos trabajando sobre varios versículos bíblicos y hoy voy a agregar algunos más y los vamos a relacionar y vamos a descubrir juntos qué es esta fe salvaje, cómo se ve esta verdadera fe en la vida de cada uno de nosotros y cómo se puede aplicar. Todo lo que está en la palabra es vivible, es para cada uno de nosotros. Lo que nos diferencia de quienes están nombrados en la palabra es justamente la decisión de ser apasionados por Dios. El libro que estábamos leyendo de ser guerreros, de ser la tribu, de ser gente que no se deja amoldear a este sistema, no se deja moldear, conjugué mal el verbo, no se deja moldear por este sistema, no se deja condicionar, sino que pone la mirada en Dios y avanza. Salmos 37:4 es lo que venimos hablando desde el primer domingo de este año. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. El domingo pasado también tocamos Hebreos 11:1, que dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El domingo pasado más o menos lo juntamos. Hoy te los quiero relacionar de la siguiente forma. Dijimos: deleítate a sí mismo en Jehová. Es deleitarnos con el corazón, en el corazón de nuestro Rey. Nuestro Rey es Dios. Y deleitarnos en Él no solamente luchar por su corazón, sino que implica conocerle, implica deleitarnos en lo que Él hace, en lo que Él piensa. Y no solamente eso, sino ser partícipes de ello. En este caso estamos hablando de la voluntad de Dios, que es lisa y llanamente que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso no implica que todos van a ser salvos, no, pero la voluntad de Él es que todos puedan tener la oportunidad
de decidir. Y esa es nuestra función. Y eso es deleitarnos con Él, llevar adelante la tarea, que la podemos resumir en la famosa Gran Comisión, lo podemos resumir en... Dejémoslos ahí para no extendernos en el tiempo. Es ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio? Es que justamente Dios pagó el precio que era necesario para que tuviéramos acceso libre y directo a Él, sin más sacrificios, porque el sacrificio de Cristo fue único y era lo único y necesario que se necesitaba para establecer un puente entre Dios y nosotros. Todos los demás son versos, son caminos sin salida, pero Jesús es el único camino, la verdad y la vida. Cuando nos deleitamos en Él, cumpliendo con estos requisitos, entonces entre deleitarnos en Jehová y las peticiones de nuestro corazón establecimos que hay todo un proceso difícil, un proceso que lleva tiempo, pero que también se disfruta, que es la transformación de nuestro ser, de forma integral, nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestra mente. Nuestro entendimiento, dijo Pablo, si no me equivoco, la renovación de nuestro entendimiento se produce justamente cuando nos deleitamos en Jehová. Y dentro de esa renovación, dentro de esa transformación están las peticiones de nuestro corazón que Él va a conceder. Te decía, generalmente, si yo te digo, deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón, lo primero que viene a nuestra mente y a nuestro corazón son nuestras propias peticiones, sueños, anhelos. Pero nos olvidamos de la condición. Y esto es lo que tenemos que reformar. Cuando hablamos de repensar el cristianismo, hablamos de no pensar solamente en las promesas, sino que en primera instancia lo más importante es pensar en Dios, en poner nuestra mirada en Él y confiar en que las demás cosas vendrán por añadidura. Dentro de esas añadiduras están las promesas. Cuando hablamos de repensar el cristianismo y volvernos a la esencia de un cristiano en su estado puro, natural, apasionado por Dios, no se fija tanto en la promesa, sino que presta atención también a la condición. Siempre doy el ejemplo, que es como el versículo o la promesa lema para mi vida, es que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y la condición yo sé que es amar a Dios, pero si nos ponemos a analizar paso por paso, ¿qué significa amar a Dios? Entonces ahí estamos en problemas. Estamos frente a una decisión. O amamos a Dios, o mejor nos quedamos donde estamos, en una posición cómoda, pero no esperemos que todas las cosas nos ayuden a bien, porque la condición es si amamos a Dios. Entonces, ¿querés ser partícipe de esta promesa? La preocupación tiene que ser amar a Dios, y lo demás se encarga el Señor. Condición, promesa. Eso vive un cristiano. Y ni siquiera busca las promesas, sino que confía en que son añadiduras. Uno no va tras la mano de Dios, como se suele decir, sino uno quiere ver el rostro de Dios, poder verlo cara a cara, poder conocerlo, disfrutar de su presencia, independientemente de lo que pase a nuestro alrededor. Cuando sucede esta transformación, nuestras peticiones son transformadas o son reordenadas, porque a veces no es que Dios no quiere los sueños que vos tenés, al contrario, quizás esa petición que está en tu corazón es correcta, pero está en un orden de importancia mal. ¿Por qué? Porque muchas veces nos centramos en buscar la petición de nuestro corazón y nos olvidamos de Dios, ¿sí? Y primero está Dios y su voluntad, y después de eso tiene que estar nuestra petición. Y Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando tu mente es renovada, cuando tu persona integralmente es transformada por tu deleite en Jehová, entonces comenzás, justamente se ordenan tus peticiones y esas peticiones son según el corazón de Dios y comenzás a moverte en esta definición de fe, la certeza de lo que se espera, lo que esperás, la petición de tu corazón es una petición correcta, por ende caminás con la certeza de que eso se va a cumplir, como si lo estuvieses viendo, con la convicción de lo que no se ve. No me acuerdo bien la frase, pero era estar en el presente. Lo asimilé yo así, es caminar en el presente pero con la vista en el futuro, ¿sí? Extrayendo el futuro al presente, creo que era algo así, ¿no? Bueno, no se acuerda, le doy eso que lo estaba hablando con él, pero camina con eso, camina en el presente, no se va del presente, pero camina con la mirada puesta en el futuro como si estuviese pasando hoy. La pregunta es, ¿te estás deleitando realmente en Jehová?
porque eso es importantísimo, eso es la clave que va a hacer de vos un cristiano verdadero, un cristiano real, un cristiano que no se conforma a este siglo, sino que es un embajador de la cultura del reino y transforma los ambientes donde se mueve. ¿Cómo lo transforma? Y justamente porque la presencia de Dios está con él y eso se palpa, ¿no? Muchas veces no lo reconocen las otras personas qué es, pero hay algo especial cuando vos te moves en distintos lugares y es porque está Dios con vos. Y eso solamente pasa cuando te deleitas en el corazón de Jehová. Otro versículo que es definitorio, es clave, es puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El domingo pasado hablábamos de que la fe no tiene que ver mucho con el éxito en el resultado según las definiciones humanas, sino que tiene que ver con el propósito de Dios, y eso está lejos de nuestra mirada, no cumple con nuestra lógica, va mucho más allá, porque te daba el ejemplo, acá mismo en Hebreos 11, más adelante comienza lo que es el capítulo de los héroes de la fe, y se nombra a Enoc. Enoc es uno de los primeros mencionados en esta galería, pero él no conoció la muerte. Dios se lo llevó, tuvo el placer de que Dios se lo llevara a esta tierra sin que pasara por la muerte. Y está como ejemplo de fe. Pero no podemos poner eso como una regla para todos. Te decía, porque si hacemos eso, entonces Jesús queda fuera del concepto de fe, porque él conoció la muerte. Si bien la venció, él murió. No es una metáfora esto de que él murió. No, él realmente murió, pero venció la muerte. ¿Se entiende? De estas personas que no conocieron muerte hay dos mencionadas en la Biblia. Una es Enoc y la otra es Elías. ¿Sí? Después el 99,99% de los demás seres humanos que existieron, que existen y que van a existir, van a conocer la muerte. Entonces no podemos ponerlo como regla. No tiene que ver con nuestra lógica, tiene que ver con los propósitos de Dios. Jesús, autor y consumador de la fe, conoció la muerte. Otro versículo que noté acá y que me gustó porque lo trató Walter en la reflexión del miércoles es justamente este versículo muy conocido: donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Si tu tesoro está en Jehová, en deleitarte en Jehová, entonces tu corazón está en el lugar correcto, entonces por ende tu corazón ha sido transformado y las peticiones de tu corazón también, entonces Jehová te las concede. ¿Se entiende? Es toda una cadena. No tenemos que agarrar estos versículos sueltos en nuestro favor y mirar solamente la promesa. Saben que tenemos un problema, sobre todo en Latinoamérica, esto es muy fuerte, que hay una cultura basada en el derecho. Siempre se pelea por el derecho. Derecho, yo tengo derecho, es mi derecho, pero cada derecho está ligado a una obligación. De la obligación nadie habla. Todos reclamamos derechos, pero no todos estamos dispuestos a cumplir con nuestras obligaciones. Y van las dos cosas de la mano. Lamentablemente esta cultura se metió en la iglesia. Entonces tenemos iglesias llenas de personas reclamando por sus derechos delante de Dios, pero se olvidan de sus obligaciones. Es así que justamente pasa esto, nos fijamos más en la promesa, en la parte que nos conviene de la promesa, pero nos olvidamos de la condicionante. Por ejemplo, vuelvo a tocar, a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Históricamente se usó como un consuelo para cualquier situación, no, si Dios, todas las cosas ayudan a bien porque a los que amamos a Dios pasa esto, pero reducimos que esa persona ama a Dios porque se congrega un domingo, se conecta en este caso, y no tiene que ver con eso. Es algo mucho más intenso. Si nosotros podemos adoptar la cultura del reino, vamos a vivir de otra forma y vamos a cumplir con nuestra misión, con nuestro objetivo, con nuestro propósito, y las demás cosas vienen por añadidura. Hay un dicho que mencioné el domingo pasado, y es un dicho popular: a Dios rogando y con el mazo dando. Y quiero ser insistente con esto porque dentro de esta cultura que se ha metido en la iglesia y que nada tiene que ver con el reino de Dios, es justamente esta posición cómoda, disfrazada de fe, que es orar por algo y quedarme sentado esperando a que suceda. Y no funciona así. Debemos tener una actitud correcta. ¿Cuál es la actitud correcta de la fe? Que justamente es moverme con la certeza de lo que estoy esperando y con la convicción de lo que no se ve.
Y si trasladamos esto a un ejemplo clásico, la búsqueda de trabajo, yo sí, como hijo de Dios, voy a orar al Señor para que Él abra puertas, para que realmente pueda conseguir ese trabajo, pero mientras tanto, si soy un hombre de fe, un cristiano salvaje, en su estado puro, no solamente voy a orar, sino que me voy a preocupar de salir a repartir currículums y hacer lo que está al alcance de mi mano, confiando en que lo que yo no puedo hacer, lo va a hacer el Señor. Otro ejemplo clásico es a quienes oran para que le vaya bien en un examen. Muchos se ponen a orar el día anterior y se ponen, bueno, en el caso extremo, muchos oran nada más, pero no estudian. Y resulta que por más que ores, si no estudiaste, no te va a ir bien. Vos tenés que estudiar con la fe necesaria para confiar en que Dios te va a dar la fortaleza para poder invertir horas de estudio, en que Dios te va a ayudar a entender aquello que tenés que estudiar y que te va a dar la sabiduría para poder aplicar ese conocimiento a la hora de ser evaluado. Pero te tenés que preparar. Lo que está al alcance de tu mano lo haces y el resto es de Dios. Te lo daba como ejemplo hace unos mensajes atrás, el ejemplo de David. David llevaba años revoleando piedras con la honda defendiendo a sus ovejas. Cuando enfrentó al gigante hizo lo mismo que hizo siempre. Él estaba preparado para eso. Eligió las piedras, eligió el momento para comenzar a revolear la honda o a girar la honda, no sé cuál sería el concepto correcto, pero empezó a hacer este movimiento, el movimiento que hacía siempre. Comenzó a mirar su objetivo, apuntó y largó. Hasta ahí dependía de él. Desde el momento en que la piedra deja de tener contacto con la honda, ya no es su responsabilidad. Él hizo todo lo que estaba al alcance de su mano, el resto dependía de Dios. Y fue así que dio en el único punto débil que tenía ese armatoste de persona, que era Goliat, con su armadura y todo. Y así cayó. Acá es lo mismo. Si oramos por algo, tenemos que estar dispuestos no solamente a invertir tiempo en oración, en búsqueda de la palabra, sino también en acción, en hacer lo que está al alcance de mi mano. Yo no sé lo que hay en tu corazón hoy, cuáles son tus sueños, cuáles son tus peticiones, pero fe es estar atento también. Quiero leer una parábola que tocó Vale hace, este miércoles fue Walter, creo que el anterior, sí, que habló de la parábola de las vírgenes. Quiero que busques ahí Mateo, capítulo 25. Mateo, capítulo 25, y vamos a leer una parábola muy conocida, pero que tiene una connotación en cuanto a lo que estamos hablando muy, muy interesante y muy pesada. Pesada en contenido, no de contenido. Vamos, 25, parábola de las 10 vírgenes. Lo voy a leer en la versión tradicional esta vez, la versión 1960, dice: Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: «Aquí viene el esposo, salid a recibirle». Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: «Dadnos de nuestro aceite, de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan». Mas las prudentes respondieron diciendo: «Para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas». Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: «Señor, Señor, ábrenos». Mas él respondiendo dijo: «De cierto os digo que no os conozco. Velad pues», y esta es la conclusión, «velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir». ¿Qué tiene de interesante? Una perspectiva distinta, hablando de fe. Te decía, fe es acción. O como dice la palabra, la fe sin obra es muerta. Estas 10 vírgenes esperaban un momento en particular. No era responsabilidad de ellas saber cuándo iba a llegar el esposo. De hecho, el esposo acá, evidentemente, llegaba cuando quería. Ahora, sí era responsabilidad de ellas estar preparadas.
para que cuando llegue el esposo pudieran en ese momento entrar y disfrutar de la fiesta, de las bodas y de todo lo que había preparado allí. Una frase que me gustó es que Dios es predeciblemente impredecible. Y me gustó porque encierra mucho. Ustedes ya saben, los que me conocen hace tiempo, me encantan las frases porque es mucho conocimiento resumido en pocas palabras. Pero Dios es predeciblemente impredecible. La certeza que tenemos en cuanto a Dios es que puede pasar cualquier cosa. Entonces, teniendo esa certeza, es que yo, si soy un poco inteligente, me voy a preparar para todo, para cualquier opción. Acá las vírgenes sensatas resaltan porque se prepararon para lo imprevisto. Te decía, no era responsabilidad de ellas saber cuándo iba a llegar el esposo, pero sí era su responsabilidad estar preparadas para cuando éste llegara. Y esto tiene que ver también, lamentablemente, mucho con una cultura latina que se ha metido también en nuestras congregaciones justamente porque somos latinos, pero que debemos transformar y pasar, no transformar, ¿cómo puedo decirlo? Debemos adoptar la cultura del reino, que es mucho más importante que nuestra cultura latina. Y es lo siguiente, estamos acostumbrados a vivir el hoy. Si es más, me imagino a las 10 vírgenes que hubiesen estado acá en Argentina, lo más probable es que las vírgenes insensatas le hubiesen dicho a las sensatas que compraron de más, ¿para qué voy a comprar más? ¿Qué hago con el aceite de más si el novio llega ahora? ¿Qué hago con ese aceite? Y se quedaron con lo justo. Sin embargo, las sensatas se jugaron por lo improbable. Si se llegaba a atrasar el novio, iban a necesitar más aceite. Por ende, tenían aceite extra. Y el novio justamente se atrasó, pero ellas ya tenían resuelto el tema. Ellas ya estaban preparadas para la oportunidad. Nosotros muchas veces pecamos como cristianos en la desinteligencia, por decirlo suavemente, de no estar preparados para las oportunidades. En una serie de mensajes a fines del año pasado hablamos de las oportunidades y que las oportunidades bailan con aquellos que están en la pista. Otra forma de decirlo es que las oportunidades las aprovechan quienes se preparan antes. Quienes están preparados aprovechan las oportunidades. Nosotros tenemos la desinteligente costumbre de prepararnos una vez que la oportunidad se presenta y ahí ya es tarde. Fe es un mundo de cosas que podríamos hablar y aplicarlo en todas las áreas de nuestra vida, pero siempre vamos a volver a lo mismo. Fe es acción. Fe es creer en Dios, es saber cuál es su lugar como Dios. No es el Dios que yo me imagino, sino Él es, independientemente de cómo yo lo defina, Él es Dios, Él es Señor. Y si es Señor, no es un genio de lámpara. Él no está obligado a cumplir las peticiones de nuestro corazón. Él no está obligado a actuar según la expectativa que nosotros tenemos. Él es Dios. Si Él se obligara a cumplir nuestras expectativas, no sería Dios, sería siervo. Pero nosotros somos siervos. Él es Dios. Y cuando entendemos esto y nuestro corazón y nuestra mirada se ponen en Él, podemos entender la pasión que había en el rey David por la presencia de Dios. De hecho, era a tal punto que lo único que le desesperaba ante una situación era que la presencia de Dios se alejara de él. Lo demás no le importaba. Si ustedes leen la historia de David, se van a dar cuenta, esto es un común denominador en la historia de David. No la perfección de su vida, porque no fue para nada perfecto, sino la pasión que él tenía por la presencia de Dios. Y él hacía lo necesario, él se humillaba y él se quebrantaba para que esto no sucediera. Nosotros muchas veces no lo hacemos, ni valoramos siquiera la presencia de Dios ni el tiempo de gracia que estamos viviendo. Hoy quiero cerrar haciéndote un nuevo llamado y desafiándote a ponerte en acción. No dejes la fe que sea una fe nominal simplemente y que se resuma en congregarte o en conectarte, sino que comiencen realmente a vivir en Dios. Y esto implica acción. Jesús no vino para que vos seas un buen ciudadano nada más. El llamado de Dios va mucho más allá, es mucho más adrenalinoso, por decirlo de alguna forma, porque es vivir en un mundo con reglas de un reino que no
es de este mundo. Es renunciar a una cultura por adoptar otra. Es moverte con la certeza de algo que estás esperando y como si estuvieses viendo lo que todavía no llegó. Me acabo de acordar lo que hablábamos con Edo hace un rato. Lo que pasó con Elías Elías y su siervo, que lo mandó a la montaña a ver si había alguna señal, porque él presentía que algo se venía, él ya lo veía. Él se estaba moviendo en el presente con la mirada puesta en el futuro, estaba viendo el futuro en este tiempo. Y eso es impagable, es disfrutable. ¿Tiene un precio? Sí. ¿Es solo para valientes? ¿Es para inconformistas? ¿Es para apasionados por Dios con una fe salvaje? Si no, no se puede. Es imposible llegar a ser de esta forma si nos encerramos en 4 paredes o nos acostumbramos a un montón de requisitos y nos olvidamos realmente del Dios al cual adoramos. ¿Sí? El camino de Dios tampoco es seguro, según los conceptos humanos. Puede costarte la vida, pero es totalmente disfrutable. Yo quiero que puedas vivir preparado. Yo quiero que puedas aprovechar las oportunidades, que en fe puedas estar preparado en todo para que cuando se presente la oportunidad puedas tomarla. Y esto te lo cierro con un ejemplo. La verdad que nosotros comenzamos el rediseño de nuestra casa porque nos quedó chico el espacio y lo comenzamos en fe. Creemos y queremos nuestro hogar y sabemos que Dios nos va a dar nuestra casa. De hecho, vivimos en un departamento y vamos a hacer una ampliación, pero queremos aprovechar bien el espacio. No tenemos los recursos como para hacerlo todo de una, pero sí nos movemos en fe, disfrutando del camino. ¿Cuál fue la primera decisión que tomamos? Y ahora me estoy acordando, mirá lo que me acordé. Una de las primeras reuniones que fueron una de las últimas presenciales el año pasado, una palabra que compartió Bernardita, nuestra hermana Bernardita, la palabra de la ofrenda, derivó en un desafío, que era lograr la libertad financiera en el 2020. Yo sé que muchos tomaron la palabra y aceptaron el desafío. No sé cuál es el resultado porque ahora me está viniendo a mente esta situación. Pero sí te puedo contar que intencionalmente nosotros con Vale tomamos esa palabra y nos pusimos en acción. Pusimos nuestra fe en Dios, que Él nos iba a dar la fuerza para llevar adelante el plan y tomamos decisiones. ¿Cuáles fueron las decisiones? Buscamos un presupuesto, buscamos consejos en personas idóneas y preparadas en este tema. Seguimos el consejo, así que buscamos un presupuesto mucho más detallista y que mucho más previsible, más ordenado, que nos diera lo que necesitábamos para ordenar nuestra economía. Lo pusimos en marcha y empezamos a hacer un plan a 12 meses para terminar el 2020 con libertad financiera. Empezó la pandemia y aún así llevamos adelante nuestro plan y nos comenzamos a ordenar. Y no solo eso, sino que encima tuvimos el tupé de comenzar el rediseño de nuestra casa. ¿Con recursos limitados? Sí, pero decidimos hacerlo en orden también, así que hablamos con unos arquitectos para que hicieran el diseño, aprovecháramos bien el espacio, sea una casa eficaz y eficiente en todo sentido para nosotros, y lo pagamos. Si vos me preguntás si tengo el dinero hoy para encarar la construcción, no lo tengo, no tengo el total de ese dinero. Pero sí voy haciendo los deberes, voy haciendo las cosas en orden. Cuando se presente la oportunidad, yo voy a tener todo lo que necesito para llevar adelante la tarea. Por ahora lo que pude hacer es justamente pagarle a los arquitectos, pagar los derechos de edificación y yo sé que los recursos van a aparecer. Pero cuando aparezcan esos recursos, yo voy a estar listo. No sé cuándo va a ser, no sé si es mañana, si es la semana que viene o dentro de un mes. Lo que sí sé es que yo tengo los deberes hechos. Yo estoy preparado con Vale, con mis hijos, para que cuando la oportunidad se presente, la vamos a tomar. ¿Por qué? Nos movimos en fe, confiamos en el Señor, hicimos lo que está al alcance de nuestra mano, el resto depende de Él. Quiero leerte una frase y con esto voy a cerrar. Y es un llamado a que te pases a este lado de la cristiandad, por decirlo, a la parte bárbara, a la parte que no se deja condicionar por un sistema. Podemos hablar de bárbaros, así comenzamos hablando en la primera reunión del domingo. La frase es de un libro que me inspira bastante. Dice: el espíritu del bárbaro ama los retos. Los bárbaros viven y prosperan en lo místico. Para el bárbaro, una vida en Dios es una vida de riesgo y misterio. Es de un libro de Erwin Rafael McManus. La verdad que son desafiantes sus libros. La verdad que te animo
a que si tenés uno cerca, o lo leas, y si no tenés ninguno, inviertas. No lo pidas prestado, invertí. Compralo, léelo y después hablamos. Te invito a ser parte de esta parte del cristianismo, la parte bárbara. Que Dios te bendiga hasta el domingo que viene y vamos a orar. No me quiero olvidar de esto, para que su palabra quede en tu mente, en tu corazón, en tu espíritu en primera instancia y comience a renovar tu entendimiento y puedas entender que debes tomar decisiones. Hoy debes tomar decisiones. No decidir es decidir por la comodidad, es decidir por ser un cristiano nominal, es seguir en más de lo mismo. Pero si te cansaste de más de lo mismo y querés ir por más, tenés que tomar decisiones. Papá, gracias por esta palabra. Yo quiero rogarte que realmente penetre el espíritu de cada una de las personas que ha escuchado esto que he compartido hoy, que proviene de vos. Lo que no viene de vos, obviamente lo descartamos, papá, pero que realmente pueda despertar esa llama en cada uno de ellos, de replantearse realmente lo que están haciendo con sus vidas y poder mirar al cielo y acudir a vos. Puedan disfrutar de este llamado a ser bárbaros, a ser cristianos que no se sometan a un sistema que es egoísta, hedonista, sino que podamos movernos y jugarnos por vos, adoptar tu cultura y trastocar nuestro contexto, Señor. Que otros puedan conocerte por causa nuestra. Es por eso que necesitamos repensar cómo hemos sido como iglesia hasta este momento, pensar en lo que queremos ser, pensar en nuestra fe, replantearnos dónde está puesta nuestra fe. Cómo nos estamos manejando en función de fe y entender que fe es acción, es hacer lo que está al alcance de nuestra mano, el resto te encargas vos. Es por eso que primero oro por cada persona que está escuchando este video. Te pido que le bendigas, que le hables, que conmuevas con tu palabra todo su ser, que le inquietes, que le recuerdes a cada momento el desafío que está por delante y que le des la valentía para tomar la decisión correcta. También por nosotros como congregación tomamos este desafío de tener una relación cada vez más estrecha con vos, de ser disruptivo en este sentido, de no acomodarnos a lo que siempre se hizo, sino ir por lo que es tu voluntad, independientemente de lo que se hizo antes. Tu voluntad es perfecta, es buena y es agradable. Queremos tus estrategias, queremos tus planes y queremos amar al prójimo como te amamos a vos, de formas efectivas, prácticas, que otros te puedan conocer por el amor que tenemos hacia vos y que tenemos entre nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.